El desarrollo de la infraestructura y la edificación urbana en Costa Rica exige un cumplimiento irrestricto del marco normativo para salvaguardar la vida humana y la seguridad jurídica. El presente análisis técnico se fundamenta rigurosamente en los datos del Informe Obras sin Permisos 2025 elaborado por el Departamento de Inspección y Control, DICO, del CFIA. Durante este periodo, se fiscalizaron 5,934 proyectos a lo largo de los 84 cantones del país, revelando que el 20% de las obras inspeccionadas operaban de forma ilegal en los sitios de construcción por carecer de licencia municipal. Desde la perspectiva de la ingeniería civil y la gestión del riesgo, la ausencia de una licencia municipal no representa un mero incumplimiento burocrático o de tramitología. Al contrario, se traduce en la supresión de los mecanismos formales de inspección, control técnico e idoneidad profesional. Ello desencadena un escenario de multirriesgo latente que abarca desde deficiencias estructurales críticas y desordenamiento del tejido urbano, hasta pérdidas financieras directas para los gobiernos locales y riesgos severos de seguridad humana ante eventos sísmicos e hidrológicos. El control urbano no es negociable, constituye la primera línea de defensa de la resiliencia comunitaria. Esta diapositiva establece la base regulatoria nacional citando la Ley de Construcciones, Ley N grados 833, y la Ley Orgánica del CFIA, Ley N grados 3663. Desde el punto de vista del diseño y la ingeniería, estas leyes operan como blindaje sistémico. El hecho de que la licencia sea catalogada como el pilar para la fiscalización significa que, al omitirse, se genera una ruptura en la trazabilidad del control de calidad. El riesgo civil implícito aquí es la ceguera institucional. La municipalidad y los entes de control ignoran los parámetros de carga, retiros, densidades y estabilidad con los que se está fundando un proyecto, propiciando un crecimiento urbano desordenado y altamente vulnerable. La metodología explicada mediante barridos, revisión de bitácora y cotejo digital con la plataforma APC demuestra que la detección de la informalidad ocurre ex post, cuando la obra ya inició ilegalmente. Para un ingeniero civil, la bitácora es el documento legal donde se asientan las directrices técnicas. El informe destaca que solo el 49% de las obras mantenían las anotaciones de bitácora al día. Esta deficiencia en los controles documentales de campo incrementa significativamente el riesgo operativo, ante la ausencia de registros de pruebas de materiales, como resistencia a la compresión del concreto o calidad del acero. La obra queda expuesta a fallos estructurales indetectables que comprometen la entrega segura de la edificación. Los datos macro del panorama son alarmantes para la planificación del territorio, un universo de 159,003 metros cuadrados de construcción detectados sin permisos en el país. Esta monumental brecha de metros cuadrados informales representa una amenaza directa de sobrecarga para las redes de servicios públicos locales, sistemas de alcantarillado sanitario, pluvial y redes eléctricas, que no fueron dimensionadas para este crecimiento oculto. Las consecuencias inmediatas de este volumen descontrolado son inundaciones recurrentes por impermeabilización no planificada del suelo y colapsos de los sistemas de evacuación pluvial urbana. El desglose por tipología revela que el sector habitacional concentra el 81% de las obras inspeccionadas, con un incumplimiento del 16% dentro de su categoría. No obstante, el riesgo relativo más severo se localiza en las obras complementarias, donde un alarmante 63% carece de licencia. En la práctica ingenieril, las obras complementarias abarcan muros de contención, taludes estabilizados y accesos estructurales. Al ejecutarse masivamente sin supervisión técnica, estos elementos secundarios se vuelven propensos a colapsos geotécnicos locales, sepultando o desestabilizando las obras principales y las propiedades colindantes debido a empujes de tierra mal calculados. La estadística es crítica desde la perspectiva del riesgo estructural puro. El 47% de las obras sin licencia se encontraban en la etapa de estructura principal. Esta fase comprende la erección de fundaciones, vigas, columnas y losas de entrepiso. Desarrollar casi la mitad de los proyectos informales en esta etapa significa que se están confinando sistemas sismoresistentes sin fiscalizar si se respetan los recubrimientos del acero, los diámetros de las varillas de refuerzo o los anclajes normados por el Código Sísmico de Costa Rica. La consecuencia a mediano plazo es letal: edificaciones con vicios ocultos propensas a fallas frágiles frente a eventos sísmicos moderados o severos.
La geografía de la informalidad muestra un comportamiento asimétrico muy peligroso. Limón y Guanacaste registran los peores índices de ilegalidad, con un 32% y 28% de obras sin permiso, respectivamente. Estas provincias coinciden con las zonas costeras de mayor dinamismo turístico, alta sismicidad, vulnerabilidad a la licuefacción de suelos y amenazas por cambio climático, embates marinos e inundaciones severas. Construir de manera informal bajo estas condiciones de sitio amplifica exponencialmente el riesgo socioambiental, resultando en pérdidas materiales sistemáticas debido a cimentaciones inadecuadas para suelos blandos o saturados. Tomando como base el valor unitario de la tipología VC03 del Ministerio de Hacienda, 365,000 por metro cuadrado, el no trámite de los 159,003 metros cuadrados informales resulta en una evasión masiva del impuesto de construcción, 1% del valor total de la obra. Esto descapitaliza directamente los presupuestos de las direcciones de desarrollo urbano municipales. Al recortar estos ingresos, los gobiernos locales pierden capacidad financiera para invertir en obras de mitigación de riesgos, como canalización de cauces, muros de gaviones públicos o ampliación de vías, alimentando un ciclo destructivo donde la ciudad crece informalmente y se vuelve cada vez menos capaz de defenderse ante desastres naturales. La omisión del visado de planos priva al proyecto de la revisión cruzada de profesionales en ingeniería civil, estructural, electromecánica y arquitectura. Las consecuencias directas de esta práctica incluyen errores graves de dimensionamiento en elementos sometidos a flexocompresión, ausencia de sistemas de puesta a tierra y diseños eléctricos deficientes que detonan cortocircuitos e incendios. Asimismo, se promueven edificaciones insalubres, por ejemplo, con un mal diseño de tanques sépticos o inadecuada ventilación, elevando el riesgo sanitario y comprometiendo gravemente la seguridad humana de los futuros ocupantes. Desde la perspectiva profesional, es mandatorio acatar la directriz de no autorizar el inicio de labores constructivas sin la presencia física y vigente de la licencia municipal en el sitio de la obra. Permitir arrancar proyectos bajo promesas de trámites futuros traslada una responsabilidad solidaria gravísima al ingeniero residente. Además, se vuelve urgente automatizar la interoperabilidad de datos entre la plataforma APC del CFIA y las direcciones de urbanismo municipales para robustecer el control temprano en la fase de fundaciones, impidiendo que una edificación informal se consolide. El análisis cierra confirmando que la informalidad constructiva en Costa Rica se mantiene estancada en una tasa crítica de aproximadamente el 20% nacional. Como ingenieros civiles, nuestra responsabilidad contractual y ética trasciende el plano matemático o el modelado de un software, somos los garantes ante el Estado de que la infraestructura edificada resguarde la vida humana. Tolerar o participar en proyectos desprovistos de su debida licencia municipal lesiona la credibilidad de nuestra profesión, precariza el sector constructivo y eleva de manera inaceptable el perfil de multirriesgo de nuestra sociedad.